Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Palabra de Poder. Hoy los invitamos a un viaje profundo y conmovedor a través de uno de los libros más queridos de la Biblia, el libro de los Salmos. En esta primera parte de nuestra serie, hemos explorado los poderosos salmos del 1 al 10, desvelando sus mensajes eternos sobre la sabiduría, la justicia divina, la confianza en medio de la adversidad y la grandeza de Dios en la creación. Desde el contraste entre el justo y el impío en el Salmo 1, hasta el grito por la justicia en el Salmo 10, cada salmo nos ha ofrecido una ventana a la relación personal y universal con Dios. Son poemas que nos hablan hoy con la misma fuerza que lo hicieron en tiempos del rey David. No esperemos más y comencemos con este maravilloso viaje. Salmo 1. Dichoso el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Reflexión y análisis del Salmo 1. Este salmo, a pesar de su brevedad, es una declaración poderosa sobre la moralidad y la espiritualidad. Lo podemos dividir en dos partes principales que describen a dos tipos de personas. Parte 1. El camino de la persona justa. Versículos 1 al 3. El salmo comienza con una declaración de felicidad, usando la palabra dichoso. Esto no se refiere a una felicidad superficial, sino a un estado de bienestar profundo y duradero, que proviene de una relación correcta con Dios. El salmista describe a esta persona de 3 maneras negativas y 2 positivas. Evita el mal. No anda en consejo de malos. Esto es más que evitar a personas malas. Es rechazar su forma de pensar y sus valores. Es una decisión consciente de no permitir que la visión del mundo de los malvados influya en nuestras propias ideas. No se detiene en camino de pecadores. Aquí se habla de una progresión. Si el consejo es el pensamiento, el camino es la acción. La persona justa no se detiene a caminar con aquellos que cometen actos pecaminosos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es el punto final de la progresión. El escarnecedor es alguien que se burla de Dios y de las cosas sagradas. Sentarse en su silla representa una participación activa y cómoda en su burla. El Salmo nos enseña que el camino al mal es un desliz gradual. Se deleita en Dios. Se deleita en la ley de Jehová. La ley, Torá, en este contexto, no es solamente una lista de reglas, sino la revelación de la voluntad de Dios, su palabra. La persona justa encuentra su gozo, su deleite, en estudiar y obedecer las enseñanzas de Dios. En su ley medita de día y de noche. La meditación no es un simple pensamiento casual, sino un estudio profundo y reflexivo. Es un hálito constante que guía cada decisión y cada paso. El resultado de esta elección de vida se ilustra con una bella metáfora. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Conocer aquí no es simplemente tener información, implica una relación personal, una aprobación y un cariño amoroso. Dios mira a los justos y los guía. La senda de los malos no solo termina, sino que perece. No tiene un destino ni un propósito. Es un camino de autodestrucción.
El Salmo 1 nos invita a reflexionar sobre la elección más importante de nuestra vida. ¿En qué camino estamos? Es una advertencia y al mismo tiempo una promesa. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en él confían. Reflexión y análisis del Salmo 2. Este salmo es un drama en 4 actos. Comienza con un asombro y se desarrolla a través de una escena de rebelión, una respuesta divina, una proclamación real y finalmente una advertencia. Acto 1. La rebelión de los pueblos, versículos 1 al 3. El salmo comienza con un asombro. ¿Por qué se amotinan las gentes? Los reyes y príncipes de la tierra se levantan en una conspiración inútil. Su objetivo es claro. Quiere liberarse de la autoridad de Dios y de su ungido, en hebreo Mesías. Quieren romper sus ligaduras y echar de nosotros sus cuerdas, lo que muestra su deseo de vivir sin las reglas y el gobierno de Dios. Es un retrato de la arrogancia humana. Acto 2. La reacción divina, versículos 4 al 6. La respuesta de Dios a esta rebelión es inesperada. El que mora en los cielos se reirá. Dios no está preocupado. Se burla de sus planes vanos porque sabe que su poder es absoluto. En su ira los turbará, demostrando que su autoridad es inquebrantable. Esta parte culmina con la afirmación de Dios que Él ya ha establecido a su rey en el monte Sión, el lugar sagrado de su trono, confirmando su soberanía. Acto 3. La proclamación del rey ungido. Versículos 7 al 9. Aquí el foco cambia al rey mismo, el Mesías. Él proclama el decreto de Dios que lo confirma como Hijo de Dios. Esto no significa que fue creado en ese momento, sino que es confirmado en su rol real. La promesa que recibe es inmensa. Dios le dará las naciones por herencia. Él tendrá un dominio total y universal. La imagen de quebrantarás con vara de hierro y desmenuzarás como vasija de alfarero simboliza un juicio final e irrefutable sobre la desobediencia y la rebelión. Acto 4. La advertencia y la bendición, versículos 10 al 12. El Salmo concluye con un llamado a la acción dirigido a los líderes de la tierra. La invitación es a la sabiduría, a honrar al Hijo y a servir a Dios con humildad y respeto. Se les advierte que si no lo hacen, perecerán en su camino. La última frase del Salmo conecta directamente con el primero. Dichosos todos los que en él confían. La misma bendición que se promete al individuo que medita en la ley de Dios, Salmo 1, se extiende ahora a cualquiera que confíe en el Rey, el Hijo de Dios. El Salmo 2, por lo tanto, es una profecía sobre el reinado del Mesías. Nos muestra que la soberanía de Dios y de su Rey es innegable. La lección no está entre el gobierno de Dios y el no gobierno, sino entre el gobierno de Dios o la destrucción. Salmo 3. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo.
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste en la mejilla a todos mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Reflexión y análisis del Salmo 3. El encabezado del Salmo nos da el contexto crucial. David está huyendo de su propio hijo, Absalón. Esta traición familiar es una de las más grandes pruebas de su vida. El Salmo nos muestra su viaje emocional desde el miedo hasta la confianza en Dios. 1. El grito del oprimido. Versículos 1 y 2. David comienza expresando su angustia. Él ve a sus enemigos multiplicarse, no solo en número, sino también en su malicia. La peor parte no es la cantidad de adversarios, sino su burla. No hay para él salvación en Dios. Esta es una acusación directa a la fe de David. Los enemigos no solo quieren destruirlo físicamente, sino que también atacan su esperanza en Dios. 2. El ancla de la confianza. Versículos 3 y 4. Aquí ocurre el punto de inflexión. En lugar de ceder al miedo, David cambia su enfoque de los enemigos a Dios. A pesar de lo que dicen sus adversarios, David declara su fe con 3 poderosas metáforas. Escudo alrededor de mí. Dios es su protector, la defensa que lo rodea completamente. Mi gloria. Dios es la fuente de su honor y su dignidad, no su trono o su reino terrenal. El que levanta mi cabeza. En la antigüedad, una cabeza agachada significaba vergüenza y derrota. Dios es quien le revuelve su honor y su confianza. David afirma que su clamor a Dios es respondido desde su monte santo, lo que representa la presencia de Dios en Jerusalén. La paz en medio del peligro, versículos 5 y 6. Esta es quizás la parte más sorprendente del Salmo. En medio del tumulto, David puede acostarse, dormir y despertar en paz. Esto no es imprudencia, sino el resultado de su profunda confianza en que Jehová me sustentaba. Él sabe que su seguridad no depende de la ausencia de amenazas, sino de la presencia de Dios. Es por eso que puede declarar sin temor que no le teme a 10,000 personas que lo asedian. La oración por la victoria. Versículos 7 y 8. El Salmo concluye con una oración de súplica por la intervención divina. David le pide a Dios que se levante y lo salve, usando un lenguaje que recuerda las grandes victorias de Israel. Él confía en que Dios romperá los dientes de los perversos, una imagen que simboliza la derrota total de sus enemigos. El Salmo termina con una verdad fundamental. La salvación es de Jehová. Toda liberación y bendición provienen de Él y son para su pueblo. El Salmo 3 nos enseña que el camino de la fe es un viaje desde la queja hacia la confianza. No ignora el miedo, sino que lo enfrenta con una fe que es más grande. Salmo 4. Al músico principal. Sobre Neguinot. Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En la angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen,
¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Reflexión y análisis del Salmo 4. Este salmo es una mezcla de oración personal, desafío a los enemigos y una declaración de fe. David se enfrenta a aquellos que lo calumnian, pero encuentra su fuerza y su descanso en su relación con Dios. La súplica y el desafío en los versículos 1 y 2. El salmo comienza con una oración personal y urgente. David le pide a Dios que le responda. Él se dirige a Dios como el Dios de mi justicia, lo que muestra que confía en que Dios lo vindicará y lo declarará inocente de las acusaciones de sus adversarios. Luego se dirige directamente a sus enemigos, preguntándoles: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Un llamado a la reflexión. David no solo desafía a sus enemigos, sino que les da una advertencia. Les dice que deben saber que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Esto significa que Dios tiene un trato especial con los que le son fieles y que oye sus oraciones. El Salmo los exhorta a reflexionar sobre sus acciones. Temblad y no pequéis. Les pide que consideren su corazón en la tranquilidad de la noche y que se callen, en lugar de continuar con sus mentiras. Finalmente los invita a ofrecer sacrificios de justicia y a confiar en Jehová. Es un llamado al arrepentimiento. La verdadera alegría, en los versículos 6 y 7, el Salmo aquí contrasta dos tipos de felicidad. Mucha gente pregunta: ¿quién nos mostrará el bien? Buscando la felicidad en la prosperidad material, representada por el grano y su mosto. Sin embargo, David afirma que la alegría que Dios ha puesto en su corazón es mayor que la que proviene de la abundancia material. Él no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios simbolizada en la luz de tu rostro. El descanso en la confianza, en el versículo 8. El salmo culmina con una declaración de paz absoluta. A pesar de todo el caos y los enemigos, David puede decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esta paz no es el resultado de que sus problemas se hayan resuelto, sino de su convicción de que solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él descansa sabiendo que su seguridad no proviene de sus propias fuerzas, sino de Dios. El Salmo 4 nos enseña a llevar nuestras preocupaciones y angustias a Dios en oración. Nos anima a priorizar la paz que viene de la confianza en Él sobre las falsas promesas del mundo. Es un recordatorio de que la verdadera seguridad y el gozo se encuentran en Dios, no en lo material. Salmo 5. Al músico principal. Sobre Neilot. Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza tu camino delante de mí, porque no hay sinceridad en la boca de ellos. Para sus adentros, destrucción. Garganta abierta su sepulcro, con su lengua lisonjean. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían,
Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Reflexión y análisis del Salmo 5. El Salmo 5 nos enseña sobre la oración matutina, la confianza en el carácter de Dios y la seguridad de los justos frente a la maldad. Es una oración muy estructurada y deliberada. 1. El grito matutino, versículos del 1 al 3. David comienza el día llevando sus preocupaciones a Dios. Sus palabras no son un pensamiento casual, sino un gemir y un clamor urgentes. Él sabe que Dios es su Rey y su Dios. La frase clave es: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto demuestra una actitud de intencionalidad, paciencia y fe. David no solo ora, sino que se pone en una posición de espera, sabiendo que Dios responderá. 2. El carácter santo de Dios. Versículos del 4 al 6. Esta es la base de la confianza de David. Él razona que Dios no puede tolerar el mal. El salmista contrasta la naturaleza de Dios con la de sus enemigos. Dios no se complace en la maldad. Por el contrario, aborrece a los que cometen iniquidad y destruirá a los que hablan mentira. Esta sección nos recuerda que la justicia de Dios es parte de su esencia y que el mal no puede coexistir con su santidad. Esto le da a David la certeza de que Dios actuará en su favor. 3. La petición de guía. Versículos del 7 al 9. Después de reflexionar sobre la santidad de Dios, David se presenta ante él no por mérito propio, sino por la multitud de su misericordia. Su principal petición es que Dios lo guíe en su justicia, especialmente a causa de sus enemigos. Él pide que el camino de Dios sea enderezado delante de mí, porque el camino de los malvados es lleno de engaño. David no pide ver el futuro, sino que el camino correcto se le haga claro para que no caiga en las trampas de sus adversarios. 4. La justicia final. El Salmo concluye con dos peticiones finales y una gran promesa. Primero, David pide que Dios castigue a sus enemigos y que caigan por sus propios consejos. Es una oración por la justicia divina, no por venganza personal. Él desea ver que la justicia de Dios prevalezca sobre el mal. Luego el Salmo termina con una nota de victoria y bendición para los justos. El contraste es total. Mientras los malvados perecen, los que confían en Dios se alegrarán, darán voces de júbilo para siempre, porque Él los defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 5 nos enseña a comenzar el día con oración, a fundamentar nuestra confianza en el carácter de Dios y a buscar su guía en todo momento. Nos recuerda que aunque la maldad pueda rodearnos, la victoria final y la paz verdadera pertenecen a aquellos que confían en la justicia de Dios. Salmo 6. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David, sobre la octava. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de dolor, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Reflexión y análisis del Salmo 6. Este salmo es un ejemplo muy personal y emotivo de un lamento. David expresa su sufrimiento físico y espiritual, pero de repente, en un giro sorprendente, su tono cambia por completo. 1.
El grito de angustia, versículos 1 al 3. El salmo comienza con una súplica urgente. David no pide que Dios no lo castigue por el pecado, sino que no lo haga en su furor ni con su ira. Él se siente enfermo y abrumado, tanto física como espiritualmente. La frase «¿hasta cuándo?» expresa la desesperación de alguien que siente que su sufrimiento es prolongado y abrumador. Es un lamento profundo y honesto. 2. Un argumento para la misericordia. Versículos 4 al 5. David le pide a Dios que lo salve, pero no solo por su propio bienestar. Argumenta que la vida es valiosa para la adoración. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En la antigua teología judía, el Seol, el reino de los muertos, no era un lugar para alabar a Dios. Por lo tanto, David le dice a Dios, «Sálvame para que pueda seguir alabándote en la tierra». Este es un argumento poderoso que apela al deseo de Dios de ser adorado por sus criaturas. 3. La profundidad del dolor. Versículos 6 al 7. Aquí el lenguaje se vuelve increíblemente vívido y personal. David describe su dolor con imágenes poderosas. «Consumido mi lecho con mi lamento» y «riego mi cama con mis lágrimas». No esconde su sufrimiento, al contrario, lo expone por completo. Dice que sus ojos están gastados de tanto llorar a causa de sus enemigos. 4. El giro de la fe. Versículos 8 al 10. Esta es la parte más notable del Salmo. Sin que se describa ningún cambio en sus circunstancias externas, David pasa de lamento a una audaz declaración de victoria. Él le dice a sus enemigos, «Apartaos de mí con total seguridad, porque sabe algo que ellos no. Jehová ha oído la voz de mi lloro». Él no ha visto la salvación con sus ojos, pero la ha recibido en su corazón. Su lamento se ha convertido en una oración de confianza que sabe que ha sido escuchada. La humillación ya no será suya, sino de sus enemigos, que se volverán y serán avergonzados de repente. El Salmo 6 nos enseña que está bien clamar a Dios en medio de la angustia y el dolor, expresando cada lágrima y cada queja, pero también nos muestra el poder transformador de la oración, que puede cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva, dándonos una certeza interna de la salvación de Dios antes de que la veamos manifestada. Salmo 7. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus el benjamita. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me despedacen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si ha habido en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y la alcance, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate con motivo de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuelve en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado saetas de muerte. Ha labrado sus armas ardiendo. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Dio a luz engaño. Cavó fosa y la hondó. Y en el hoyo que hizo, cayó. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio descenderá sobre su propia coronilla.
Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Reflexión y análisis del Salmo 7. Este salmo nos muestra a un David que enfrenta una calumnia. Se somete al juicio de Dios con la certeza de su inocencia, sabiendo que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. 1. El ruego de David. Versículos 1 al 12. El salmo comienza con un ruego apasionado. David confía en Dios y le pide que lo salve de aquellos que lo persiguen, con la ferocidad de un león. La metáfora es poderosa. No solo está en peligro su vida, sino que su alma y su honra corren el riesgo de ser destrozadas sin que haya quien lo libre. 2. La declaración de inocencia. Versículos 3 al 5. Esta es una sección clave. David hace una declaración solemne de su inocencia. Él sabe que ha actuado con integridad. Tan seguro está que si fuera culpable, invita a su enemigo a destruir su vida. Él pide a Dios que lo persiga y lo humille si ha hecho algún mal, incluso si ha dado mal pago al que estaba en paz con él. Esta es una muestra de una fe radical, someterse al juicio de Dios con total confianza. 3. Apelación al juez justo. Versículos 6 al 10. David llama a Dios a levantarse y a actuar. Le pide que despierte para hacer justicia. Él sabe que Dios juzga a las naciones, y ahora le pide que lo juzgue a él conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En esta parte del Salmo, David está seguro de que el Dios que prueba el corazón y la mente actuará para terminar con la maldad y establecer a los justos. Es un llamado a que Dios se revele como el juez de toda la tierra. 4. La retribución del malvado. Versículos 11 al 17. El Salmo concluye con una profunda reflexión sobre la justicia de Dios. Él es un juez airado contra el impío todos los días. David describe cómo el malvado, en su malicia, se convierte en su propio destructor. La imagen es vívida. El impío concibe maldad, da a luz engaño, cava fosa y la hondó, y en el hoyo que hizo, cayó. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio descenderá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo 7 nos enseña a llevar nuestras calumnias y luchas por la justicia directamente a Dios. Nos muestra que podemos someter nuestra vida a su juicio con confianza, sabiendo que Él es el juez perfecto que ve el corazón, y que al final la malicia de los malvados se volverá contra ellos mismos. Salmo 8. Al músico principal, sobre Quitit. Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Reflexión y análisis del Salmo 8. Este salmo es una meditación sobre la majestad de Dios y el lugar del ser humano en la creación. Su estructura es circular, comenzando y terminando con la misma exclamación de alabanza. 1.
Alabanza a la majestad de Dios. Versículos 1 y 2. El Salmo inicia con una declaración de asombro. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David, probablemente al aire libre, se maravilla de que la gloria de Dios se extienda por toda la creación. Luego presenta una idea sorprendente. La fortaleza de Dios es manifestada incluso por los más pequeños e indefensos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esto subraya que el poder de Dios no se basa en la fuerza humana, sino que es tan grande que se revela a través de lo más humilde. 2. El ser humano en la inmensidad. Aquí el salmista dirige su mirada al cielo nocturno. Al contemplar la inmensidad del universo, la obra de los dedos de Dios, se siente pequeño e insignificante. La pregunta que surge de su corazón es una de las más profundas de la Biblia. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ante el vasto cosmos, el ser humano parece una partícula insignificante. 3. La respuesta sorprendente de Dios. Esta es la parte central del Salmo. Dios, en su inmensa gracia, responde a la pregunta de David con una revelación que contrasta con la humildad del ser humano. El Salmo declara que Dios lo ha hecho un poco menor que los ángeles y lo ha coronado de gloria y de honra. Esto no solo le da valor al ser humano, sino que también le otorga un propósito y una autoridad únicos. Dios ha puesto toda la creación bajo sus pies, desde las bestias del campo hasta los peces del mar. Este pasaje nos recuerda el papel del ser humano como mayordomo de la creación, un eco de la bendición de Génesis 1. 4. La alabanza que cierra el círculo. El Salmo concluye repitiendo la primera línea. Sin embargo, ahora esta alabanza tiene un significado más profundo. Después de meditar en la majestuosidad de Dios en el universo, y aún más asombroso, en el honor que le ha dado a la humanidad, el salmista puede alabar el nombre de Dios con una comprensión renovada. La gloria de Dios se manifiesta no solo en las estrellas, sino también en el increíble cuidado y la alta posición que le ha dado al ser humano. El Salmo 8 es un recordatorio de nuestra doble naturaleza. Somos pequeños en el cosmos, pero inmensamente valiosos y significativos para Dios. Nos enseña que nuestra dignidad no proviene de lo que hacemos, sino del honor que Dios nos ha dado. Salmo 9. Al músico principal, sobre Mut-Labén, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos fueron vueltos atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has sostenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos para siempre jamás. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el demandador de la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión,
y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gayón, Selah, los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá jamás. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Reflexión y análisis del Salmo 9. Este salmo es una poderosa mezcla de alabanza por la victoria pasada y una oración por la justicia futura. Demuestra que la fe en Dios no es solo personal, sino que tiene implicaciones universales. 1. Celebración de la victoria. Versículos 1 al 6. David comienza el salmo con un corazón lleno de gratitud. Él alaba a Dios no solo con su voz, sino con todo su ser. El motivo de su alegría es que Dios mismo ha intervenido para defender su causa, haciendo que sus enemigos tropiecen y perezcan. La victoria no se atribuye a la fuerza militar, sino al juicio justo de Dios, que ha sostenido mi derecho y mi causa. Las ciudades y la memoria de los enemigos malvados han sido borradas por completo. 2. El rey y refugio de los oprimidos. Versículos 7 al 10. El salmo se eleva por encima de la victoria específica. David afirma la naturaleza eterna del reino de Dios. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esto nos asegura que el acto de justicia que vio no fue un evento aislado, sino una manifestación de la naturaleza inmutable de Dios. Él es un refugio para el pobre y el oprimido. Esto contrasta con la idea de un rey terrenal que solo defiende a los poderosos. Dios defiende a los más vulnerables. La confianza en Él es la respuesta natural para aquellos que conocen su nombre. 3. Petición y promesa. Versículos 11 al 14. David invita a otros a unirse a él en la alabanza. Él llama a su pueblo a cantar a Dios en Sión, el lugar de su morada. Él tiene la certeza de que Dios no se olvidó del clamor de los afligidos. Sabiendo esto, David presenta su propia petición, pidiendo ser librado de la muerte, para que pueda alabar a Dios en las puertas de Sión, un lugar de celebración y gozo. La imagen de las puertas de la muerte, en contraste con las puertas de la hija de Sión, es muy poderosa, representando el viaje desde la desesperación hacia la salvación. 4. La retribución final y la advertencia. Versículos 15 al 20. El salmo vuelve a la temática del juicio. David observa que la justicia se ha cumplido. Los enemigos cayeron en su propia trampa. La maldad es una fuerza que se autodestruye. El salmo concluye con una oración final por el juicio de Dios, pidiendo que Dios actúe y demuestre que el ser humano no es más que eso. No son sino hombres. Es una lección de humildad para los arrogantes y una promesa de esperanza para los justos. El Salmo 9 nos enseña que la victoria final pertenece a Dios y que su justicia no es aleatoria, sino un principio constante de su carácter. Nos invita a dar gracias por el pasado, a confiar en el presente y a esperar con fe la justicia de Dios en el futuro. Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean ellos presos en los artificios que han ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré jamás movido. Nunca me alcanzará el infortunio. Su boca está llena de maldición, de engaños y de fraude.
Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho en las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se humilla, para que caigan en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque tú miras el trabajo y la fatiga para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Rompe tú el brazo del inicuo y del malo, busca su maldad hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han desaparecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú confortas su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Reflexión y análisis del Salmo 10. Este salmo es un profundo lamento que nos confronta con la dificultad de la fe en un mundo donde el mal parece prosperar. Su falta de encabezado y su conexión temática y estructural con el Salmo 9 sugieren que son dos partes de una misma obra. La pregunta del silencio de Dios, versículos 1 al 4. El salmista observa cómo el malvado, en su orgullo, persigue al pobre. Lo más doloroso para el salmista es que este arrogante no solo desprecia a los humanos, sino que también desprecia a Dios, porque en su corazón piensa que no hay Dios y que sus juicios están muy lejos. Es la fe de David la que está en crisis, no la realidad de Dios. El retrato del malvado, versículos 5 al 11. Esta sección es un retrato vívido de la maldad. El impío está lleno de arrogancia, prospera y cree que nada malo le pasará. Es un predador calculador, que se esconde para acechar y atrapar a sus víctimas. El Salmo lo describe como un león que acecha al desvalido. La clave de su maldad es su creencia. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esto lo hace sentir invencible. La petición a un Dios justo, versículos 12 al 15. En este punto, el lamento se transforma en una petición urgente. El salmista no se conforma con el silencio. Clama a Dios pidiéndole que se levante, que no se olvide de los pobres y que rompa el poder de los malvados. David sabe que Dios no es indiferente, por eso puede pedir con tanta audacia que Dios vea la opresión y actúe. La petición de que Dios rompa el brazo del malvado no es un deseo de venganza, sino una petición de que se le quite el poder de hacer daño. La declaración de fe y victoria, versículos 16 al 18. Justo como en el Salmo 6, hay un giro dramático y sin explicación. De repente, el salmista deja de suplicar y declara una verdad eterna. Jehová es rey eternamente y para siempre. Esta es la respuesta a su pregunta inicial. Dios no está lejos ni está escondido. Él reina. El salmista concluye con la certeza de que Dios ha escuchado el deseo de los humildes y que, como juez justo, defenderá al huérfano y al oprimido para que el malvado no prevalezca. El Salmo 10 nos enseña a llevar nuestras dudas, frustraciones y el dolor de ver la injusticia directamente a Dios. Nos recuerda que aunque la respuesta de Dios no siempre es inmediata, Él es el juez justo y el Rey eterno, y su justicia finalmente prevalecerá. Hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro viaje. Al explorar los Salmos del 1 al 10, hemos visto cómo las mismas luchas, gozos y preguntas que tenía el rey David en tiempos bíblicos resuenan en nuestras vidas hoy. Estos 10 salmos nos han enseñado verdades profundas, que la verdadera felicidad se encuentra en la sabiduría de Dios, que la justicia divina siempre prevalece y que incluso en la más profunda angustia no estamos solos.
Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la continuación de este viaje. En los próximos videos seguiremos explorando este maravilloso libro, descubriendo más tesoros espirituales que nos guiarán y fortalecerán. Gracias por acompañarnos. Que la paz de los salmos esté contigo.